Nos encontramos en Fougueres, ciudad francesa situada en la región de Bretaña, y vamos a visitar el emblema de esta ciudad, que como no podía ser de otra forma, es su castillo. El castillo de Fougueres es una de las fortalezas feudales más importantes de Europa. A finales del siglo X estaba compuesto por un sencillo torreón de madera, el cual en el 1166 fue destruido por el rey inglés Enrique II Plantagenet. Sin embargo, Raúl II, barón de Fougueres, construyó enseguida una fortaleza en el mismo sitio, pero esta vez de piedra. La entrada al castillo está formada por 3 torres. En el centro, la torre cuadrada es de finales del siglo XII. Las 2 torres circulares de ambos lados se añadieron en el siglo XIII. Nada más entrar encontramos la barbacana, que era un recinto trampa, donde el asaltante quedaba atrapado bajo los tiros cruzados procedentes de las torres. El patio de armas en el corazón del castillo era la zona en la que se vivía el día a día. Aquí se encontraban construcciones como establos, almacenes, talleres, viviendas y una capilla, entre otras edificaciones. En caso de que todas las defensas fallaran, todavía quedaba una zona para defender, el reducto. Podemos visitar 3 torres del castillo, donde encontraremos, además de las instalaciones multimedias, escaleras de caracol, letrinas, salas, etc. Vamos recorriendo el adarve o camino de ronda, que era la parte superior de los muros que permitía el movimiento de los soldados defensores. A medida que vamos visitando este castillo, con sus 13 torres que formaron el sistema defensivo, podemos entender por qué se considera una de las fortalezas feudales más importantes de Europa.
Ya fuera del castillo podemos ver la puerta de Notre Dame, que es la única de las 4 puertas de entrada a la ciudad fortificada que queda en pie. Y después vamos a visitar las ruedas de los 4 molinos de harina, cada una de las cuales podía producir 100 kilos de harina por hora. Como amantes del arte medieval, solo podemos decir espectacular.